termometría y calorimetría. Nuestros cambios de estado, acá están. Este cuadrito es lo que tenemos que saber utilizar. Cuando el agua, estamos hablando para quién, para el agua. El agua siempre está en estado sólido, puede estar en líquido y en qué estado, gaseoso. Entonces cuando está en estado sólido el agua, si nos fijamos, generalmente siempre tiene que ser la temperatura bajo cero, entonces pues estoy colocando menos X grados centígrados. Aumento la temperatura, llega a 0 grados centígrados, donde el agua se está convirtiendo de sólido a líquido. Sigue siendo 0 grados centígrados hasta que se convierta a 0 grados. Sigo aumentando la temperatura y acá empieza a ebullir, es decir, a hervir el agua. Entonces todo este estado es el estado líquido. Entonces de acá, de 100 a 100, está pasando de líquido al estado gaseoso, pero sigue la temperatura manteniéndose a 100. Y después cuando empieza a hervir ya se forma ¿qué? El gas, es decir, que es lo mismo decir, el vapor de agua. Entonces, para hacer ese cambio de sólido hasta el estado de vapor o gas, yo necesito ¿cuántos tramos? 1, 2, 3, 4 y 5 tramos. Para esos 5 tramos necesariamente necesito la cantidad de calor por su calor específico por diferencia de temperatura. Entonces acá voy a colocar las formulitas para cada tramo. Para el primer tramo, Q1 dice que es igual a la masa del estado sólido por su calor específico y por diferencia de temperatura. Para el Q2, si nos fijamos acá, no hay cambio de temperatura, entonces va a ser la masa del agua por su calor de fusión. Fusión que significa que el hielo pasa del estado sólido al estado líquido. Ahora entramos al tramo 3, masa del agua, calor específico del líquido por diferencia de temperatura. En el 4 tampoco hay cambio de temperatura. Entonces, ¿qué decimos acá? Q4 va a ser igual a la masa del agua por su calor de vaporización, CB. No hay cambio de temperatura acá ni acá, entonces por eso no tenemos esa diferencia de temperatura. Y por último, nuestra cantidad de calor Q5 va a ser la masa del agua por su calor específico de vapor y por la diferencia de temperatura. ¿Pero qué significa nuestro valor de qué? De los calores específicos. En este caso, el calor específico del estado sólido vale 0,5. El calor de fusión siempre vale 80. El calor específico del agua vale 1. El calor de vaporización vale 540. Y el calor específico de vaporización también vale 0,5. Entonces, si nos fijamos, esta tablita y estas formulitas son los que nos van a permitir resolver cualquier ejercicio de calorimetría. Voy a hacer un ejemplo para que puedan entender mejor, ¿sí? ¿Qué dice nuestro ejemplo? Me dicen calcular la cantidad de calor para elevar la temperatura de 5 grados centígrados a 33 grados centígrados pondremos 38 gramos de ¿qué? De agua. Entonces, para este tipo de ejercicio, me dicen calcular la cantidad de calor, viene a ser esto, que es la cantidad de calor. Todos estos son las cantidades de calor. ¿Qué unidades tiene? Siempre tiene que estar
¿En qué unidades? En calorías nos va a salir. Entonces me piden calcular la cantidad de calor para elevar la temperatura de, os digo, temperatura inicial, 5 grados centígrados, temperatura final, 33 grados centígrados, y que la masa del agua dice que es ¿cuánto? 38 gramos. Entonces, para hacer ese cálculo, digo, cantidad de calor para el agua va a ser igual a la masa del agua por su calor específico y por la diferencia de temperatura. Esto es diferencia, que significa temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, esta es la formulita que me permite calcular esa cantidad de calor. Entonces, para hacer esto, ¿conocemos la masa de agua? Ahí está la masa de agua. ¿Conocemos el calor específico? Conocemos. ¿Cuál de estos cuatro va a ser? Ahorita verificamos. Conocemos temperatura final, temperatura inicial. Final e inicial. ¿En cuál de estos tramos está nuestra temperatura? Para utilizar nosotros el Q1, el Q2, 3, 4 o el 5. Si me fijo aquí, dice temperatura inicial 5 y la final 33. ¿En qué tramo está? Está en este tramo, porque dice la temperatura acá es desde 0 hasta ¿cuánto? Hasta 100. Entonces 5 grados centígrados, 33 debe estar por acá. Está en este tramo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que utilizar? La cantidad de calor Q3. Entonces decimos acá, cantidad de agua. La masa, ¿cuánto vale? 38 por su calor específico en Q3. Ahí está la fórmula. ¿Cuánto dice? 1 por temperatura inicial y final. Entonces, ¿cuánto es la temperatura final? 33 menos nuestra temperatura inicial. ¿Cuánto dice acá? 5 grados centígrados. Les vuelvo a repetir. La masa, el calor específico, temperatura final, temperatura inicial. ¿Qué operaciones hacemos ahí? Esto multiplico, hago primero la diferencia. Es decir, siempre primero nuestra diferencia. Decimos 33 menos 5 igual. Le sale 28. Este resultado multiplico por 1 y luego por 38. Por 38 y nos sale 1064. Es decir, que mi cantidad de calor va a ser igual a 1064. Directo colocamos ¿qué unidades? Calorías. Entonces vuelvo a recalcar. Esta es la tabla donde ustedes tienen que aprender a utilizar estas formulitas y esas constantes. Pero ¿qué es lo que pasa si me dicen otro ejemplo? Ahí mismo vamos a hacer. Me dicen calcular cantidad de calor para fundir 100 gramos de hielo a 0 grados centígrados. Ahora atiendan acá, ¿qué es lo que nos dice? Me piden calcular la cantidad de calor, otra vez me están pidiendo calcular ¿qué? Q. Para fundir. ¿Qué significa fundir? Fundir, si nosotros nos fijamos, conocemos el agua, tengo un cubito de hielo, le ponemos a nuestra Coca-Cola, ¿qué va a hacer el hielo? Se funde, se derrite, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura. Entonces nos están diciendo fundir. ¿En cuál de estos tramos estamos para fundir el agua? Cantidad, calor, para fundir 100 gramos de hielo a 0 grados centígrados. Teníamos que estar en este tramo.
porque acá dice pasa de sólido a líquido. Eso significa que está cambiando del estado sólido a líquido. Para fundir 100 gramos de hielo, que está sólido, ya les dije sólido, a 0 grados centígrados. Ahí está, 0 grados centígrados, 0 grados centígrados. Entonces, ¿cuál de estas vamos a utilizar? Ahí nos especifica. ¿Cuánto? Cantidad de calor Q, 2. No necesitamos otra temperatura porque acá, si se fijan, no hay cambio de temperatura. Entonces, ¿qué digo ahí? Cantidad de calor del sólido va a ser igual a su masa del sólido o del agua, en este caso podemos colocar que es lo mismo, porque dice acá su calor de fusión. Entonces, ¿qué es lo que hago acá yo? Lo único que hago es reemplazar. Conozco la masa, ahí está la masa, 100 gramos. Conozco su calor de fusión, ahí está su calor de fusión. Si reemplazo, ¿qué vamos a tener? Nuestra cantidad de calor va a ser igual a 100 gramos de agua por su calor de fusión, que es 80. Entonces, 100 por 80, ¿cuánto les va a dar? 8000, que siempre nos da en qué unidades, en calorías. Les vuelvo a recalcar, lo único que tienen que hacer es saber utilizar esta tablita, saber utilizar estas fórmulas y estas constantes. Necesariamente ustedes para su examen van a tener que utilizar esto de acá, todo esto como una ayuda memoria. Entonces voy a hacer un ejemplo más diferente para que puedan entender un poco mejor. Ahora sí hacemos eso. ¿Qué es lo que nos dice nuestro enunciado? Me dicen otra vez calcular la cantidad de calor necesario para 65 gramos de hielo a 0 grados centígrados hasta 75 grados centígrados. ¿Sí? 65 gramos de hielo a 0 grados centígrados hasta 75 grados centígrados. Ustedes pueden verificar, tengo todos los datos. Tenemos la masa del hielo, podemos poner el agua, ¿cuánto vale? 65 gramos. Tenemos una temperatura inicial, que viene a ser en este caso, ¿cuánto? 0 grados centígrados. Y tenemos una temperatura final, en este caso, que viene a ser ¿cuánto? 75 grados centígrados. Y nos piden la cantidad de calor que va a cambiar el agua de qué temperatura, desde 0 hasta 75 grados centígrados. Acá nos están diciendo que está en qué. Directo dice que está en el estado ¿qué? Sólido. Entonces, si nos fijamos acá eso, ¿dónde está el estado sólido? Temperatura negativa. No tenemos temperatura negativa, pero tenemos estado sólido aquí, 0 grados centígrados, que pasa al estado líquido a 0 grados centígrados y puede llegar hasta ¿cuánto? Hasta 100, pero en este caso dice que llega hasta ¿cuánto? Solo 75 grados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que en este caso tendría que calcular Q2 y Q3. El hielo está en estado sólido, va a pasar al estado líquido y llega hasta 75 grados centígrados, Q2 y Q3. Entonces, ¿qué digo acá? Q2 va a ser la masa del agua por su
calor de fusión, y Q3 significa masa del agua, calor específico, por temperatura final menos temperatura inicial. Si nos fijamos ahí, tenemos todos nuestros datos. Tenemos masa del agua, calor de fusión, tenemos masa del agua, su calor específico, temperatura y temperatura. Lo único que tenemos que hacer ahí es solo reemplazar. Entonces, ¿qué digo acá? Cantidad 2 va a ser igual su masa, 65 gramos, por su calor de fusión, que en este caso es ¿cuánto? 80. Mi cantidad de calor 2 va a ser igual a ¿cuánto? 65 por 80 nos sale 5200 calorías. Ahora hacemos la cantidad de calor Q3, que es lo mismo, 65 gramos, masa del agua, su calor específico dice 1, pero acá tenemos diferencia de temperatura. Temperatura final 75 y temperatura inicial ¿cuánto? 0 grados centígrados. Mi cantidad de calor Q3, en este caso, primero estamos 75 menos 0, ¿influye? No influye, sigue siendo 0 grados centígrados. Entonces 75 por 1 y por 65. O de lo contrario, ustedes hacen 65 por 1 por, abren paréntesis, la calculadora, colocan 75 menos 0, cierran paréntesis y dicen igual. Y les va a salir 4.875 calorías. ¿Y cuál sería nuestra cantidad de calor que nos están pidiendo? ¿Qué? La suma de esas dos, porque estamos haciendo dos cálculos. Es decir, mi cantidad de calor total tendría que ser Q1, Q2 más Q3. Es decir, 5200 más 4875. Mi cantidad total de calor, en este caso, ¿cuánto nos va a salir? 5200 más 4875. Nos sale 10.075 calorías. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero fundir 65 gramos de hielo de 0 grados centígrados hasta 75, necesito una cantidad de calor de ¿cuánto? De 10.075 calorías. Les vuelvo a recalcar, en la parte teórica que les estoy mandando del archivo, hay similar a esto, ejemplos de calcular cómo calcular Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5. Paso por paso están explicando. Y les voy a dar unos cuantos ejercicios para que ustedes puedan resolver y no tener problemas más adelante sobre este tema que es sencillo sobre calorimetría. Espero que me hayan entendido y nos vemos más tarde. Ok, gracias.